Hola, soy Jorge Nisco, director de cine y televisión. Empecé a dirigir antes de terminar mi formación en el Instituto de Cine de Avellaneda. En ese momento creo que había hecho un documental sobre preservación de fauna y pudimos venderlo por poca plata y con eso fuimos comprando más material y así más o menos fuimos transitando la carrera, ¿no? Ya que en ese momento había que hacerlo en 16 o en Super 8. Y después, por esas cosas, circunstancias raras, me toca dirigir junto con un socio que tenía, es como la primera ficción realizada en video con un estilo netamente cinematográfico. Y a partir de ese momento también conozco a una persona que se llama Leonardo Becchini, y Leonardo Becchini en ese momento vino a hacer un bolo actoral, pero quedamos amigos y conectados, y en un determinado momento empieza a trabajar y empieza a escribir Poliladron. Y cuando se comienza a hacer Poliladron, Leo me convoca a dirigirlo junto con él. Pero entender que estoy apretado, que me siguen de todos lados, que me quieren bajar. Por supuesto que estuvo Fernando Spinner 4 capítulos y después nos quedamos Leo y yo. Después Leo escribía y dirigía, no lo pudo hacer más. Entonces Leo se va a escribir nada más y quedo yo dirigiendo Poliladron, y de ahí en más, profesionalmente, bueno, haciendo ya todo el trabajo en televisión. Y después de 2 o 3 años de hacer Poliladron hice Comodines, y después seguí siendo alternativamente televisión y cine. Sí, en ese momento la productora estaba en la calle Arroyo, una oficina de 2 ambientes. En una estaba Fernando, el socio de Adrián, y otros socios más que ya no están. Y ahí se delineaba cómo iba a ser el programa y salíamos como, la verdad que éramos kamikaze en ese momento. Lo interesante de esa época de Poliladron era que todos lo metíamos adentro de una camioneta y nos movíamos rápido y a muchos lugares. Entonces teníamos una estructura que nos permitía ser bastante productivos y originales a la hora de producir, al no tener switcher, digamos, al utilizar otro tipo de elementos, cámaras bajas o de repente cosas que no estaban demasiado vistas para la televisión de esa época, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el cine y la televisión? Y mirá, fundamentalmente está en el tiempo y en la construcción de lo que vos vas a contar. Eso para mí es básico. Y después, bueno, todos los elementos, digamos, que tienen que ver con la narrativa audiovisual, que para televisión utiliza determinados planos, determinados lentes, y en televisión y en cine quizás distintos. A veces, depende del tipo de material que estés haciendo. La pelea de mi vida en 3D. Y fue un proceso bastante arduo técnicamente, la verdad que también con una inversión de tiempo importante, y fue poder experimentar una técnica que yo obviamente no conocía y poder ver hasta dónde lo que teníamos que contar y mostrar se podía hacer mejor en 3D. Digo mejor, quiero decir desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, digamos, técnicamente, bueno, dónde nos conviene poner la cámara para que el 3D rinda mejor o no rinda mejor, ver con qué lentes trabajamos, con qué no. Fue un aprendizaje, la verdad, bastante importante. La mayor revolución a la hora de contar y a la hora de narrar, tanto de guión como técnicamente. Me parece que la televisión dio un salto importantísimo, mucho más que el cine en los últimos tiempos. El cine, su relato o su cambio
tiende a ser tecnológico. En la televisión es más bien narrativo. A mí me divierte todo lo que hago y fundamentalmente me divierte todo lo que no hice. Por ejemplo, yo hice Epitafios la primera temporada. Cuando me convocan para hacer la segunda temporada, también me convocan para hacer High School Musical, la película. Y yo pensé, digamos, sí, Epitafios está buena, ya la hice. ¿Y cuándo voy a tener la oportunidad de hacer un musical con chicos, con buena producción? Digamos? Y no sé. Y la verdad que hice High School, pero fundamentalmente porque creí que me iba a divertir, cosa que realmente hice. Me divertí muchísimo. Yo creo que todo lo que no hice me da mucho miedo, que eso es lo que me lleva a hacerlo, porque siento un gran miedo cada vez que tengo un proyecto que uno no sabe cómo manejarlo, pero a su vez es lo que me lleva justamente a hacerlo. Hay un montón de libros de guión que te dicen qué es lo que se necesita, digamos, por lo menos elementos básicos que uno tiene que tener para que una historia sea interesante. Después, para que sobresalga o no sobresalga y sea superlativo el trabajo, la verdad, eso sería saber escribir un éxito, cosa que francamente no hay modo de escribir un éxito. Uno escribe con determinadas reglas que sabe que más o menos debería de funcionar, de acuerdo a lo que los libros de guión indican. Una vez que la película se estrenó, funcionó o no funcionó, te sentás a analizarla y sabes perfectamente por qué no funcionó y por qué funcionó. Pero en el transcurso se la presentás a 20 personas distintas y las 20 personas te van a decir, ¿es un éxito o es un fracaso? Y después será lo que será. No hay fórmula, digamos, la verdad que es esa.